Cuidemos la vida, sembrando de los actores de por igual. Llega la puerta está abierta, la vida termina de nuevo. Es momento de cambiar. La vida, sembrando de los actores de por igual. Sacamos ese pato por la la puerta está abierta, la vida termina de nuevo. Es momento de cambiar. Buenos días, les damos la bienvenida a la tercera rueda de negocios virtual de la concesión de trámites y servicios de movilidad. En esta ocasión, este es un proceso público y transparente. Por tal motivo, pueden consultar los documentos de interés del proceso de estructuración de esta licitación en la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad, www.movilidadbogotá.gov.co. Adicionalmente, en el SECOP 2, donde se encuentran publicados los prepliegos de este proceso licitatorio. Durante este 2021, la Secretaría Distrital de Movilidad ha abierto la búsqueda a nivel internacional y nacional del concesionario que asumirá el reto de transformar la experiencia que hoy tienen los ciudadanos cuando necesitan acceder a los trámites y servicios de movilidad. En esta tercera rueda de negocios nos acompaña la directora de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, Ana María Corredor, quien será la moderadora de este espacio. Esta tercera rueda de negocios está siendo transmitida a través del canal de YouTube de la Secretaría Distrital de Movilidad. Le damos paso a la directora de contratación, Ana María Corredor, para instalar este espacio. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos. De acuerdo a la presentación, siendo las 10:11 de la mañana, del día 11 de junio de 2021, damos inicio a la tercera rueda de negocios dentro del proceso de selección SDM-LP 048 de 2021, cuyo objeto es entregar en concesión la prestación de los servicios administrativos de los registros distritales automotor y no automotor de conductores de tarjetas de operación, demás registros de tránsito y transporte, así como los demás trámites y servicios que defina la Secretaría Distrital de Movilidad. El concesionario se obliga por su cuenta y riesgo a ejecutar las prestaciones que se derivan del presente objeto de conformidad con las especificaciones que se relacionan en los estudios previos, el anexo complementario, las adendas, la propuesta presentada por el concesionario y la naturaleza del servicio. Para el efecto, nos acompañan el equipo estructurador, teniendo como estructurador jurídico a la firma de Vivero y Asociados, que para el presente efecto está representada por la doctora María Catalina Guerrero, el equipo técnico liderado por la Universidad Nacional, cuyo director de proyecto es el profesor Carlos Alberto Moncada, y el equipo financiero conformado por Alejandro Atuesta y Carlos Mario Arán. Asimismo, nos acompaña la subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía, la doctora Alejandra Moreno Gámez, y quien les habla, Ana María Corredor Yunis, directora de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad. Tenemos como contexto que la Secretaría llevó a cabo 2 ruedas de negocio, cuyo propósito principal era exponer a los interesados y a la ciudadanía en general cómo está estructurado el nuevo modelo de servicio materializado en la nueva concesión, explicando los objetivos del servicio que se implementará a través de la ventanilla única de servicios. Así las cosas, y una vez publicado el proceso de contratación en la plataforma SECOP 2, la cual se llevó a cabo el pasado 8 de mayo del 2021 y que los interesados han tenido la posibilidad de conocer de manera más detallada los documentos, la descripción de la necesidad, las especificaciones técnicas necesarias para la presentación del servicio, abrimos este espacio para escuchar sus apreciaciones, dudas, comentarios sobre la estructuración. Para ello desarrollaremos el siguiente orden del día.
Vamos a efectuar la instalación y presentación, que es lo que acabamos de hacer. Vamos a hacer una lectura de las reglas para el desarrollo de la presente rueda de negocios, efectos de darle orden a la presente. Vamos a hacer la verificación de la asistencia, también para dar el uso de la palabra y, por supuesto, continuamos con la intervención de los interesados. Entonces, las reglas de intervención de la presente rueda de negocios serán las siguientes. En el chat de esta plataforma vamos a hacer la inscripción de la persona que va a intervenir en la presente rueda de negocios. Así se hará el uso de la palabra en el orden del registro. Los interesados, por el término sugerido de 2 minutos, podrán pronunciarse sobre las inquietudes, aclaraciones, dudas o sugerencias que se tengan sobre los documentos o en general del proceso de selección. Para el efecto, esta rueda de negocios se va a centrar en los temas recurrentes de las observaciones allegadas dentro del periodo establecido, que son: primero, condiciones jurídicas y tecnológicas para la virtualización. Segundo, experiencia mínima habilitante requerida. Y tercero, responsabilidad sobre digitalización. Así las cosas, las intervenciones se van a realizar acotadas a estos temas y se deberá efectuar el debido registro en el chat por cada tema. Las respuestas a las observaciones efectuadas se dan a través de la plataforma transaccional SECOP2, www.colombiacompra.gov.co/SECOP2, en el término que la entidad adopte y que la etapa de selección permita. Durante la rueda de negocios, los asistentes deberán observar una conducta respetuosa hacia los servidores públicos y demás presentes. Quien preside la presente rueda podrá tomar las medidas necesarias para preservar el orden y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella a quien con su comportamiento altere su normal. Entonces, dicho a lo anterior, los invito a realizar la inscripción de las intervenciones en el chat para continuar con la presente rueda de negocios, iniciando de esta manera con el eje temático, condiciones jurídicas y tecnológicas para la virtualización. Así las cosas, se dará el uso de la palabra a los asistentes de acuerdo con el orden de registro en la plataforma. Entonces vamos a iniciar con el registro de las personas que estén interesadas en hacer intervención en este eje temático. Que mientras que se van registrando, tenemos el primer inscrito, el señor Eduardo Bernal. Que hizo suscripción a las 10:15, sin embargo no informa a qué empresa pertenece. Entonces le doy el uso de la palabra al señor Eduardo Bernal. Le recuerdo que el término sugerido son 2 minutos. La idea es que todos podamos hacer la intervención, por lo que les recomiendo respetar este término. Señor Bernal, ¿está presente? Sí, sí, buenos días. Qué pena con usted. No, pues la intervención era, pensé, entendí mal después de lo que exponían ustedes para el tema tecnológico. Qué pena con ustedes. Ok. Frente a las condiciones jurídicas, ¿no tiene ninguna apreciación? No, no señora, no señora. Ok. Entonces continuamos con el señor Luis Bernardo Chicaiza de Exxon Software. Yo también tengo una pregunta técnica, entonces no sé si sea el momento de hacerla o más adelante.
Pues el eje temático de esta intervención son condiciones jurídicas y tecnológicas para la virtualización. Si Perfecto. se trata de eso, yo creo que este es el momento. Listo. Es muy sencilla, básicamente sobre el alcance de la interacción entre el ciudadano y la plataforma tecnológica del concesionario, porque leyendo el pliego queda la sensación de que se quiere que toda la interacción sea a través de la plataforma Mi Movilidad de la Secretaría de Movilidad, pero queda la duda de si de alguna manera el concesionario también deberá abrir algún canal para que el ciudadano interactúe directamente con la plataforma. Por ejemplo, los temas de PQRDs, no me queda claro si van a ser a través de la plataforma del concesionario o también a través de Mi Movilidad. Igual la consulta y solicitud de trámites por parte del ciudadano, pues quisiera saber si va a ser todo a través de la plataforma de la Secretaría de Movilidad, Mi Movilidad, o si se debe habilitar algún canal para ellos. Bueno, muchas gracias. Tomamos nota. Continuamos con Nicolás Muñoz, Internexa. Gracias. Hola, buenos días. Por mi parte también tenía unas consultas técnicas, pero es cuando estemos ya en ese punto. Ok, Lisette Eulegelo de Alca Ingeniería. Sí, muy buenos días. Puntualmente tenemos dos observaciones respecto a las condiciones financieras y técnicas del pliego. No sé si las puedo realizar en este momento. Vamos a centrarnos en estos tres ejes temáticos. Al final damos el uso de la palabra de los otros temas. Por supuesto, la idea es escucharlos a todos, sino que por una moción de orden vamos a ir por estos ejes temáticos que fueron los más recurrentes. Sin embargo, pues al final, si no están dentro de estos ejes temáticos, damos el uso de la palabra de manera rápida para que ustedes se puedan expresar. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, espero para la palabra para realizar estas observaciones. Bueno. Didier Rodríguez, JDA. Mauricio Acero Montoya, Empresa Acero Montoya Abogados. Doctora, ¿cómo está? Nuestro interés y buenos días para todos. Aunque nuestro interés es para participar en el eje temático relativo con la experiencia, ¿considera que puedo hacer de una vez la intervención o esperamos? Queremos ya volver a la rotación. Terminemos con el primer eje temático y ya les vuelvo a dar el uso de la palabra. Listo, doctora. Perfecto. Muchas Vale, gracias. gracias. Gabriel Marulanda, Empresa Creative Soft SAS. Buenas tardes, doctora. La pregunta va relacionada con la experiencia. Quisiera conocer la justificación por la cual en algunos contratos se pide los últimos 5 años de experiencia, en otros 10 años, y por qué no se abre este tema de la experiencia, ya que es algo que no se vence. O sea, la experiencia de una empresa siempre va a estar ahí, así sea de hace 20 años. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Andrés Herrera Gómez, Pineda, abogado. Doctora Ana María, yo quisiera es como tener claridad sobre algo, qué pena si puedo ser repetitivo, pero necesito como tener la claridad sobre esto. Igual las observaciones que se hicieron por escritos la van a responder por escrito y la van a publicar en el SECOP, y esta sería una ronda como de inquietudes adicionales del negocio, o que me expliquen un poco eso porque para mí no es claro. Sí, en efecto, la entidad decidió crear este espacio para escucharlos con sus sugerencias, comentarios. Ya habíamos tenido pues este periodo de observaciones que nos da la ley, sin embargo sí nos pareció importante, acotándolo a estos 3 ejes temáticos que fueron del resultado de las observaciones más recurrentes que nos ha llegado.
en este periodo de observación. Entonces, sí, obvio, lo que se hizo en el periodo de observaciones se va a entregar por escrito a través de la plataforma transaccional, pero las que salgan de esta audiencia también. Entonces, la idea, y para que tengamos mejor información y mejor conocimiento de las inquietudes, habilitamos este espacio para escucharlos, acotándole esos ejes temáticos. Sin embargo, de lo que va saliendo de la audiencia, si hay más inquietudes, vamos a dar el uso de la palabra al final, de temas diferentes a los que están ya referidos. ¿Sí me escucharon, verdad? Sí, perdón, doctora Ana María, vamos a hacer una recomendación. Por favor, las personas que están interviniendo para que salgan en la transmisión deben encender sus cámaras. También tenemos en este momento ya 100 personas conectadas a través de la plataforma Zoom y en ese momento hay más de 90 personas conectadas a través de YouTube, donde nos están dejando también preguntas. Entonces, vamos a recibir también a través de ese canal. Allí nos dejaron una pregunta que la voy a leer acá para tenerla también presente dentro de esta transmisión. Nos preguntan, respecto al tema de los requisitos, pregunta Angie Angarita, respecto al tema de los requisitos habilitantes financieros, ¿por qué se solicita que todos cumplan los requerimientos si se supone que el tema de consorcios o de uniones temporales es para unar esfuerzos? Vale, Ana, pero te propongo que de las preguntas que estén llegando a través de YouTube, hagamos una lectura al final para poder evacuar los tres ejes temáticos y continuar con el orden del día. Veo en el chat, Didier Rodríguez, por favor, solicito la palabra. Después de dada la palabra, no me escucharon. Lo escuchamos, señor Didier Rodríguez. Parece que tiene problemas de audio. Si tienen problemas de audio, puede poner su pregunta en el chat que está abierto y lo podemos leer. Indica el señor Didier que tiene problemas de audio, que continuemos. Luego le daremos el uso de la palabra. No tengo más inscritos en el chat frente a este eje temático. Vamos a continuar con el segundo eje temático, que son experiencia mínima habilitante requerida. Por favor, registren su deseo de intervenir a través del chat. Ana María, no sé si para que se torne un poco más dinámico podríamos ir contestando como este bloque de preguntas, pues para que tengamos como una dinámica como un poco más ágil. No sé si los demás estructuradores estén de acuerdo conmigo. Sí, de acuerdo, como para que esto tenga como más, digamos, interacción
podamos responder las preguntas, salvo que sean preguntas que requieran como un análisis más profundo, sí valdría la pena como que pudiéramos tener esa oportunidad. Alejandro. Claro, de acuerdo. Entonces, ¿les parece si con respecto al las primeras preguntas que nos hicieron con respecto a lo de los aspectos de mi movilidad y los puntos de entrada, pues es bueno aclarar que mi movilidad, pues obviamente es un punto de entrada, un enrutador, pero los formularios particulares y las actividades de cada trámite, pues termina siendo responsabilidad del concesionario. Asimismo, las PQRS, pues se llevarán vía página del concesionario al sistema Orfeo, que es la forma en la que se radica el tema de la correspondencia de la Secretaría, en la forma en la que está prevista en el reglamento para peticiones ciudadanas y diferentes a los servicios. Y con respecto a los aspectos de la digitalización, pues es bueno aclarar que, de la virtualización, es bueno aclarar que todos, el mandato alrededor de la concesión, exigida por la Secretaría de Movilidad estará de acuerdo con las condiciones vigentes del Ministerio de Transporte y obviamente se rigen a partir de la Ley 2052 por la que se establecen las disposiciones transversales en la rama ejecutiva a nivel nacional y territorial de los particulares que cumplan funciones públicas y administrativas con la racionalización del tema de trámites. En general lo que estamos buscando es que los ciudadanos accedan por los canales que se han identificado en la ventanilla única de servicios. La ventanilla única de servicios, pues, son los diferentes canales de acceso que va a tener, ya sea vía virtual, vía presencial, que sean los medios digitales o físicos, y todo esto con el sentido de que el concesionario tenga que acercarse lo menos posible o que tenga que efectuar lo menos posible interacciones presenciales. Es, digamos, el objeto de lo que estamos buscando es la prestación de un servicio más orientado hacia la minimización de la atención física y que se pueda a través de los medios virtuales disponibles de acuerdo con la reglamentación y con la ley vigente. Sí, un poco complementando esa respuesta, digamos que en este momento entendemos que las normas restringen un poco el tema de la virtualización, entonces en esa lógica sería como una combinación con la intención de que progrese hacia esa virtualización plena. Ahora bien, en relación con el tema de la experiencia, la pregunta se refiere básicamente a que sea el término, pero adicionalmente como que se tenga en cuenta que la experiencia efectivamente no vence, por llamarlo de alguna forma. Entonces, la Secretaría está haciendo la revisión, efectivamente a propósito de varias observaciones recibidas como en ese mismo sentido, de manera que se pueda ampliar un poco el tiempo, de manera que la experiencia pueda cobijar varios más años de los que inicialmente se están contemplando. En el chat, Didier Rodríguez nos indica que es necesario definir el alcance de la virtualización de trámites, dada la limitación que tiene la autenticación de identidad que existe actualmente en la regulación del Ministerio de Transporte y el funcionamiento mismo del RUNT. Sí, con respecto a esto, pues es importante mencionar que las condiciones actuales del Ministerio de Transporte existe y se requiere la autenticación biométrica y que ésta se realice contra el RUNT. Y en el reglamento de la concesión pues está estipulado pues que en este orden de ideas el usuario se acerque, digamos, al punto de atención a hacer su validación biométrica. Lo que se espera es que hacia adelante el RUN, pues digamos, defina las condiciones de autenticación, obviamente con el objetivo de favorecer la virtualización, y en ese orden de ideas, una vez cambie el RUN, pues el concesionario debe adaptarse a esas condiciones y a esas nuevas reglas de juego, especialmente con este tema de la autenticación. Gracias. Complementando este tema, entonces, digamos que sí, un poco como en la lógica de la precisión que está en el chat, y no es que no sea completa, es que tendría que irse cumpliendo de manera progresiva en función de lo que las normas establecen. Entonces,
porque justamente hay unos pagos atados al hecho de la virtualización y adicionalmente hay unas sanciones atadas a no cumplir con la virtualización en el plazo, pues que el concesionario se obligaría por efectos de la propuesta que haga de calidad sobre ese punto. Entonces, ahí estamos precisando un poco como ese alcance para que sea claro cuál es el hito que permite el cambio de remuneración para que sea suficientemente específico de acuerdo con la estructuración que estamos pensando y en la lógica de la virtualización frente a cómo se entiende realizada la virtualización de acuerdo con las normas hoy vigentes, sin perjuicio que eso pueda evolucionar en el tiempo. También tenemos una pregunta que nos está llegando por el chat de YouTube. Hola. Es importante leerla aquí. Es de Angie Angarita. Ella dice, respecto al tema de los requisitos habilitantes financieros, ¿por qué se solicita que todos cumplan los requerimientos si se supone que el tema de consorcios y o uniones temporales es para unar esfuerzos? Sí, buenos días. En ese tema no es que estemos pidiendo que cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal tenga que cumplir de manera independiente con los indicadores que se están pidiendo. En los pliegos lo que establecemos claramente es para esos casos cómo se va a hacer la suma, bien sea suma simple o suma ponderada de los indicadores de cada uno de los integrantes, de tal manera que el conjunto del proponente, el consorcio o unión temporal como un todo, con las reglas que ahí están establecidas, cumpla con esos indicadores mínimos que estamos exigiendo, ¿no? Entonces, vamos de todas maneras, pues, con base en esta observación, a revisar si es que tenemos que hacer alguna precisión en la redacción, pero evidentemente la intención es esa, es que quien tiene que cumplir es el grupo proponente y no cada uno de sus integrantes de manera individual. Bueno, continuando con el orden del día, tenemos a Gustavo Beltrán de Conecta. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? La pregunta de nosotros es muy sencilla. Nosotros llegamos a esta reunión, pero no estuvimos, digamos que en las reuniones anteriores y escuchamos que ya algunos proponentes han enviado preguntas. Nos gustaría saber si hay un plazo nuevo para el envío de preguntas y adicional conocer si las preguntas que han enviado los otros proponentes también van a ser compartidas con las otras personas o con las otras empresas que no hemos podido participar en el proceso con anterioridad. Bueno, de acuerdo a nuestra reglamentación, en este momento nos encontramos en etapa de prepliegos. En efecto, el término para hacer observaciones a los documentos previos ya pasó. Se abre este espacio precisamente para darles la oportunidad de hacer observaciones. Sin embargo, dentro del procedimiento, próximamente estaremos publicando los documentos definitivos, abriendo un nuevo espacio para observaciones a esos documentos publicados. Toda la interacción, aparte de estas audiencias que se efectúan en estas ruedas de negocios, se hacen a través de la plataforma transaccional SECOP 2. En esta plataforma, los oferentes o los interesados pueden hacer sus observaciones y a través de la misma, la entidad entrega las respuestas. Estas observaciones que se hacen a través de la plataforma son públicas, las puede conocer cualquier persona para dar respuesta a su pregunta, señor Gustavo. Mil gracias. Bueno, continuando con Lisette Eulégelo para participar en relación a la experiencia. Sí, muy buenos días. Nuevamente, Lisette Eulégelo de Alca Ingeniería SAS. En relación al numeral 5.3, requisitos habilitantes de capacidad técnica, tenemos 4 observaciones respecto a lo que está establecido en el pliego de condiciones. Primero, el pliego establece que se debe presentar para la acreditación de la experiencia mínimo 5 contratos. Solicitamos a la entidad precisar por qué no se solicitó como requisito para la acreditación de la experiencia, en vez de un mínimo, un máximo de 5 contratos, dado que los proponentes deben demostrar que cuentan con toda la capacidad y con toda la experiencia para desarrollar el contrato. Consideramos que al poner un mínimo y no un máximo,
se presenten contratos que, si bien cumplan con uno o alguno de los requisitos, no abarque o no sea suficiente para la magnitud y la capacidad técnica que garantice que este proponente es idóneo para desarrollar el contrato, perdón. Segundo, solicitamos a la entidad aclarar qué se entiende por virtualización de trámites y servicios en relación a la experiencia, si son procesos en los cuales el usuario tiene una interacción completamente con una plataforma virtual y no hay ningún tipo de interacción humana. Tercero, con relación a este requisito, se debe acreditar que cada contrato cuente con la prestación de servicios durante los últimos 5 años, contados al cierre de la licitación, y con un número no inferior de 960 usuarios concurrentes. Solicitamos a la entidad aclarar cómo el proponente debe acreditar dicha condición de los 960 usuarios y cómo la entidad lo evaluará. Y por último, consideramos que es necesario incluir dentro de los requisitos de experiencia que el proponente acredite un software homologado ante el Ministerio de Transporte, con el cual sea posible que el posible concesionario garantice la interacción con el RUNT, cumpliendo con los tiempos de las etapas del contrato. Muchas gracias. Ok, bueno, digamos que estas respuestas ameritan intervención tanto de los técnicos como de la parte jurídica. Sin embargo, entonces voy a contestar frente al tema de los mínimos del contrato, del número de contratos. Efectivamente, estamos haciendo la revisión para ajustar ese requisito de manera que se logre establecer si efectivamente tiene que ser un mínimo de contratos o un máximo de contratos. Eso lo estamos revisando, nos estamos inclinando hacia la alternativa de que sea un máximo número de contratos, pero insisto, es un tema que está en revisión. El tema de los 5 años y los 900 usuarios concurrentes, la idea es que quien certifique eso sea quien se benefició del servicio que se prestó, para que efectivamente concurrieran o pues se pudiera advertir la concurrencia de esos 960 usuarios. Un poco la lógica de cómo se trata de un servicio virtualizado que va para la Secretaría, es importante tener ese número que pues responde a una condición técnica de la estructuración. Alguien que efectivamente no siendo una autocertificación, sino alguien que haya recibido el servicio, efectivamente lo precisa en esos términos. El del software homologado, pues también estuvo siendo objeto de revisión de nuestra parte desde el punto de vista técnico y jurídico, y encontramos que eso tiene la potencialidad de restringir la participación de interesados. Entonces, por esa razón, digamos que no está siendo un requisito habilitante. Tuvimos, digamos, una experiencia anterior de otro proceso de la Secretaría, entonces ahí vemos que probablemente no se va a requerir ese requisito porque digamos que podría ser cumplido a través de otros mecanismos, entonces no lo vemos como una restricción, digamos, como una barrera de acceso para este proceso. No sé, Carlos, ahí complementando como el tema de la virtualización. Sí, efectivamente con el tema de la virtualización, digamos que, bueno, por un lado, pues recalcando este tema del software homologado, pues efectivamente se revisó. Lo importante es que podamos garantizar la interconectividad con el RUNT, que es una de las principales bases de interconexión con la que debe mantenerse permanentemente la prestación del servicio. Y pues creo que frente a la virtualización hemos contestado, digamos, que esto está, digamos, limitado por los requerimientos y por pues el régimen legal. De todas maneras, lo que estamos buscando, y recuerden, es minimizar la presencialidad, y efectivamente lo que estamos tratando es una virtualización de servicio y hasta que sea posible la virtualización de la operación y la digitalización de la operación. Gracias, María Catalina. Vale, muchas gracias. Seguimos con Jaime Izquierdo de Información y Tecnología.
Gracias, buenos días para todos. Yo tengo dos observaciones relacionadas también con la experiencia habilitante. La primera ya la mencionó la participante anterior en el sentido de que no sería muy razonable que se exigiera que esa experiencia habilitante fuera en un mínimo de 5 contratos, ya que puede haber en determinado momento oferentes que puedan con un único contrato acreditar la experiencia que la Secretaría de Tránsito requiere o la Secretaría de Movilidad requiere para poder ejecutar un contrato de estas dimensiones. Es decir, que con un único contrato podría acreditarse. Lo más razonable, al igual que se planteó anteriormente, es que esa experiencia se pueda abarcar con un máximo de 5 contratos y no con un mínimo de 5 contratos. Esa es la primera, pero es ratificando efectivamente también ya una participación anterior. La segunda es una observación también relacionada con la experiencia habilitante de los participantes, que debe acreditarse en la gestión de trámites de tránsito específicamente en organismos de tránsito. En ese sentido, yo quisiera solicitar que la Secretaría de Movilidad reconsidere este planteamiento, toda vez que no se debería restringir esa experiencia exclusivamente a organismos de tránsito, puesto que puede existir oferentes que puedan acreditar experiencia de esa naturaleza en otro tipo de entidades que no necesariamente son los organismos de tránsito. Al restringirlo a los organismos, se restringiría la posibilidad de participar a oferentes que tengan una experiencia valiosa en ese tema. Esas son las dos observaciones que tengo en ese sentido. Gracias. Vale, en relación con la primera, igual reiterándolo, pero digamos, justificando por qué salió así el prepliego, era más como porque identificábamos que efectivamente como estaba dividido en 3 experiencias relevantes, cada una de esas experiencias tuviera un número de contratos asociados. El primero, el de experiencia en trámites de tránsito, pues un contrato, y los otros 2 requisitos con 2 contratos. Entonces, por eso hablábamos de un mínimo de 5, pero claramente a partir de las observaciones, pues encontramos que al parecer es un requisito que podría restringir, entonces por esa razón lo estamos revisando. Frente al tema de organismos de tránsito, sí le daría la palabra a Carlos para que lo precisáramos, pero pues digamos, entendemos que es por la especificidad de este proceso. En todo caso, también pues estamos haciendo. Sí, también estamos haciendo esa revisión, pues la idea es que pueda ser entendido pues, por cualquier ente que sea capaz de producir algún tipo de insumos para producir licencias de tránsito y de conducción. Digamos, esto no, también estamos revisando que sea exclusivamente para organismos de tránsito. Es una observación que fue recurrente y que la tendremos en cuenta para los análisis y para los pliegos definitivos. Gracias. Doctora Corredor, tenemos más preguntas que nos están llegando a través del canal de YouTube. Una de Eduardo Calderón. Espérame un segundito, Ana, que en el chat está el señor Mauricio Acero, que se inscribió para hacer la intervención en este eje temático, y continuamos con los que me estás informando. Entonces le doy el uso de la palabra al señor Mauricio Acero Montoya, empresa Acero Montoya Abogados. Bueno, muchas gracias y en realidad felicitamos a la entidad por brindar estos espacios que consideramos que son muy constructivos. Nosotros tenemos dos, ¿me escucha? Ah, bueno, perfecto. Tenemos 2 observaciones principales. Una que sería de carácter general y es, de pronto, tomando lo que viene diciendo María Catalina, y es, sería fundamental que la entidad pudiera cumplir con lo que establece la guía expedida por Colombia Compra acerca de la competencia. ¿Qué es lo que señala ahí? Que los requisitos habilitantes y en especial la experiencia no solo deben ser adecuados y proporcionados al objeto del contrato, sino que además la entidad para determinarlos debe en la etapa previa, en la etapa de planeación, verificar que existan múltiples empresas que cumplan con esos requisitos. Eso para que al final los requisitos no terminen siendo caprichosos, sino ex ante
se pueda verificar que en el mercado sí existen múltiples empresas que cumplen con cada de esos requisitos. Entonces, por ejemplo, el ejercicio de revisar si se piden un máximo de 5 o de 10, pues al final no termina siendo un ejercicio arbitrario, caprichoso, sino se hace con datos que existen en el mercado. Y para la entidad es muy fácil porque puede entrar a las cámaras de comercio, en las carpetas de los registros únicos de proponentes, y ahí puede revisar cuáles son los contratos y cuál es el alcance de los contratos que tienen las empresas. Nosotros hicimos el ejercicio y tal y como están hoy las condiciones de experiencia, no existirían muchas empresas que lo pudieran cumplir. Estarían de pronto Keybooks y Data Tools. Entonces, les pediríamos que hicieran ese ejercicio como lo establece la guía de Colombia Compra, de verificar, de tener unos datos que soporten la determinación de los requisitos de experiencia. Y la siguiente observación ya son puntuales y de pronto recogiendo un poco lo que proponían mis antecesores, y es que en efecto pues no fijen un mínimo de 5 contratos, sino posiblemente un máximo de 10, que en efecto amplíen a 10 años, que no sea con organismos de tránsito, es decir, no acudan a un criterio subjetivo de con quién se celebró el contrato, sino que acudan a un criterio material, que además es lo que establece la ley. Lo que tiene que estar relacionado con el objeto del contrato que se pretende acreditar es el objeto del contrato, sin importar con quién se celebre. Entonces la propuesta ahí es que el objeto de los contratos sea trámites de tránsito, sin importar con quién se haya celebrado. Y hay un requisito que en especial puede ser escaso en el mercado, y es el número de usuarios para trámites físicos. Entonces, la sugerencia sería que no dejaran los 2.000 y punta que solicitan, sino de pronto que lo pudieran reducir a 1.000. Ahora, cuando la doctora María Catalina indicaba que se iba a requerir que ese número de usuarios se certificara con la persona que resulta beneficiaria del servicio, entenderíamos por supuesto que se trata del contratante y no se trataría de los usuarios. También sería importante como confirmar eso. Esas serían como las dos peticiones, una de carácter general para que hagan el ejercicio de fijar los requisitos, digamos, con datos de mercado, que eso en realidad blinda mucho el proceso, le da tranquilidad a la entidad y nos da tranquilidad a los participantes, y como repito, reajustar un poco o flexibilizar los requisitos de experiencia. Por último, ojalá se pueda buscar un mecanismo como una suspensión una vez apertura en el proceso de selección, para que tengamos un plazo mayor para poder preparar las observaciones a los riesgos, porque como ven, el pliego definitivo en sus condiciones finales solo lo vamos a conocer al momento de la publicación del acto de apertura y la publicación del pliego. Lo que dice la ley es que la audiencia de distribución de riesgos, donde además se deben fijar de manera definitiva, pues se hace dentro de los 3 días siguientes. Ese término de pronto pareciera muy corto, entonces que se busque una posibilidad para que esa audiencia no se realice en ese plazo, sino que tenga un plazo un poco mayor. Por eso sugiero de pronto una suspensión si consideran que por ley no podría modificarse ese plazo. Por demás, no tenemos observaciones. Muchas gracias. Vale, Mauricio, sí, efectivamente, cuando se hace el análisis o la estructuración del estudio previo para justificar los requisitos habilitantes, efectivamente, pues se hace una verificación del mercado. Aquí claramente, como se trata de servicios de registro de tránsito, pues digamos que el enfoque inicial era como que la experiencia estuviera muy relacionada con eso, pero adicionalmente
como no es el único enfoque, sino que esto tiene un enfoque de atención presencial y también un enfoque de virtualización de trámites, pues incluyeron esas dos condiciones adicionales. Entonces, desde el punto de vista de la justificación, pues la justificación existe. Claramente estamos revisando lo del número de contratos porque, pues, digamos, en el objetivo de que fuera más amplio, al parecer nos quedó al revés y pues efectivamente lo estamos verificando para que sea un número máximo y no mínimo, insisto en ese punto. Frente al tema de los trámites físicos, insisto, uno de los ejes de esto refiere justamente a la atención presencial de usuarios, porque pues no podemos obviar que hoy pues no es plena la virtualización, entonces en esa lógica pues sigue siendo relevante la presencialidad. Entonces vamos a revisar el número, digamos que el número también tiene un parámetro objetivo de acuerdo con lo que actualmente se recibe en los 12 puntos de atención que tiene la actual concesión. Hicimos, digamos, una verificación en un porcentaje menor para que también pudieran acceder más interesados en el proceso, pero pues revisaremos si técnicamente la atención de 1000 usuarios o digamos un número menor puede ser lógica. Ahora, frente al último tema, pues aquí sabemos que apenas se emita el acto de apertura, va a haber, pues hay unos términos que son reglados por la ley y pues la suspensión entendemos que es un planteamiento que podría tener validez, sin embargo, pues legalmente tenemos una camisa de fuerza relacionada con los 3 días siguientes, entonces pues nos tocará revisar el cronograma para publicarlo de tal manera que por lo menos lo podamos hacer en el tercer día y no necesariamente en el primero o en el segundo. Entonces, creo que con eso sería. No sé si, Carlos, tienes algún complemento frente a la experiencia. Sí, pues básicamente las condiciones de experiencia se formularon inicialmente en la parte de registros de tránsito y transporte porque es lo que se ha pedido inicialmente los organismos de tránsito y porque es el núcleo del servicio que se está solicitando y que se va a concesionar. Sin embargo, pues conforme a las solicitudes que nos han venido llegando, pues creo que esto es algo que estamos revisando junto también con las anteriores observaciones de si deberían ser solo organismos de tránsito o cualquier otro ente que tuviera relación con estos registros. Y finalmente, pues para complementar lo del número de usuarios en las sedes físicas, pues esto, como lo decía María Catalina, esto está a partir de lo que hemos analizado que se presta actualmente y pues con una debida análisis y que esta cifra obviamente debe revisarse y obviamente está inferior a la prestación del servicio actual, teniendo en cuenta de que va a haber un servicio que ahora va a tener y que debe complementarse por medio de accesos virtuales. Entonces, estamos hablando solamente de una fracción de lo que se atiende actualmente como un requisito, pero sin embargo, a partir de las observaciones que hemos recibido, pues el número final, digamos, va a estar definido en los pliegos. Gracias. Ay, discúlpenme, hubo un tema que pasé por alto y es el relativo a la exigencia de que cada uno de los integrantes por lo menos tenga un 25% de participación. Pues la solicitud es que pues primero nos dieran una explicación al respecto y la solicitud sería que por lo menos o lo bajaran a un 15% con el propósito de, si es necesario, conformar una UT o un consorcio que involucre un mayor número de participantes. Sí, me quedó faltando una respuesta anterior y era frente a la condición de la virtualización y la presencialidad frente al quien certifica. Efectivamente, en las modificaciones que estamos trabajando es que sea el contratante o quien recibe el servicio el que certifique ese número de usuarios, tanto para la virtualización como para la presencialidad. Frente a este último tema, pues también estamos revisando ese porcentaje de participación. Digamos que revisamos otros procesos y más o menos la condición de participación era del 25%. Sin embargo, a propósito de las observaciones que hemos recibido, pues consideramos que nos toca revisarlo como para poder, junto con el estudio del sector, mirar a ver si un porcentaje de participación puede, digamos, procurar una mayor concurrencia a este proceso. Mil gracias.
Bueno, les pedimos a los participantes que cuando vayan a dar sus preguntas también identifiquen de qué empresa hacen parte. Nos están llegando también preguntas a través de YouTube. Aquí vamos a leer otra de las preguntas que nos están llegando. Eduardo Calderón pregunta, ¿podemos tener acceso a las estadísticas de trámites realizadas por mes con el fin de hacer el modelo financiero de la propuesta? Nos llega también otra pregunta de Michelle Barrero sobre los pliegos que se plantea entregar a la autoridad del concesionario, asunto inconstitucional, aparte de Mintransportes, quien regula los trámites, dice Michelle Barrero. Este comentario lo hago a razón de la problemática que hemos vivido en la actual concesión, pregunta esta persona. Entonces, esas son las preguntas y los comentarios que nos están llegando a través del YouTube de la Secretaría. En relación con la primera pregunta, que tiene que ver con las estadísticas de los trámites, no hay ningún problema en compartir esa información. Entonces, pues vamos a mirar con la Secretaría cuál es el mecanismo a través del cual pues creamos como un cuarto de datos para que ellos puedan acceder a esa información histórica de lo que viene pasando, digamos, en los últimos años en la concesión actual, de las estadísticas de cada uno de los trámites que son sujetos de los 3 registros. Sí, gracias. En relación con la pregunta sobre el tema de la inconstitucionalidad, pues creo que es es una afirmación del observante. Yo preferiría como esa respuesta darla tras hacer como el estudio junto con la Universidad Nacional a partir de todo lo que hemos revisado, pues porque sí considero pues que es una afirmación fuerte y pues que creo que sí toca revisarla porque pues igual ese análisis lo hicimos para poder decir como cuál era el nivel de asignación que íbamos a tener en esta concesión respecto de los trámites que se entregan totalmente, de los que se entregan parcialmente y de los que definitivamente no se pueden entregar. Entonces, esa preferiría hacerla, pues contestarla por escrito. Sí, de acuerdo, Catalina. Pues vale la pena recordar pues que el concesionario no ejerce como una autoridad, ¿no? Pues es un operador de servicios regulados que ya sea en el ámbito nacional por el Ministerio de Transporte o en el ámbito local dado por una autoridad o una secretaría, y pues de tal manera que lo que él comunique a los usuarios o las decisiones que él comunique pues deben sujetarse obviamente a todas estas regulaciones, pero pues efectivamente creo que esto debemos contestarlo por escrito, pues esto tiene unas afirmaciones, como dice María Catalina, bastante taxativas. Gracias. Bueno, estamos leyendo las preguntas que nos llegan de los ciudadanos a través del chat de YouTube. Este es un espacio, ustedes saben, transparente, abierto. Nos llega otra pregunta de El Hayek Uldarrico Buitrago. El pliego deja al concesionario a cargo de todos los trámites y entonces, ¿qué funciones le quedan a la Secretaría Distrital de Movilidad? No, de hecho, esos no son todos los trámites que tiene la Secretaría de Movilidad, digamos, no son como todo lo que ejecuta la Secretaría de Movilidad. Entonces, estos son como los trámites que tienen relación con la ciudadanía, desde el punto de vista como de gestión, de decisión que tiene la Secretaría, e insisto, en sus 3 niveles, pero pues igual Carlos ahí complementando. Sí, efectivamente estos son los servicios de cara al ciudadano, que son los trámites que hoy en día se encuentran concesionados y que adicionalmente los que hoy presta la Secretaría de Movilidad como servicios al ciudadano son los que pasarán en esta nueva versión de la concesión. Pero efectivamente hay muchos más trámites que obviamente no van a pasar y que realiza obviamente la Secretaría y que no son objeto de esta concesión. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta El Hayek Uldarrico Peña, ¿por qué se habla de la digitalización de carpetas cuando es obligación del consorcio actual entregarlas todas digitalizadas?
y por eso se prorrogó 6 años. Ahí habría que hacer varias precisiones, entre otras que pues la concesión cuando se prorrogó en el año 2014, la concesión actual cuando se prorrogó en el 2014 no solamente se refirió a ese tema, pero digamos que al margen como de la discusión contractual que pueda existir con el concesionario actual, pues que no es objeto de este proceso, digamos que la estructuración del proceso actual contempla un tema de digitalización que va a ser revisado de fondo a propósito como de unas revisiones posteriores que hicimos internamente con la Secretaría de Movilidad. Entonces digamos que ese tema en particular va a ser objeto de un ajuste relevante. Bueno, continuamos leyendo las preguntas que nos están llegando, distintos tipos de preguntas. Nos llega también de Edgar Parra Silva, dice, ¿es mandatorio el numeral 5.3.2, requisito de experiencia técnica habilitante del proponente, operador tecnológico, aval técnico, asociarse o subcontratar si un proponente singular puede cumplir solo? Nos llega otra pregunta, voy a leerlas, les pido por favor a los estructuradores tenerlas presentes para evacuar estas preguntas. ¿Me pueden informar cuál es el número del proceso? En la página de la Secretaría Distrital de Movilidad tenemos un landing donde está publicada toda la información y de allí puede sacar la información, inclusive está el link del SECOP 2 donde está publicada toda esta información. Dice Antonio García, sobre la respuesta a la autenticación de los trámites virtuales. Al dejar a lo que resulte a la implementación del RUND, la respuesta de la entidad de dejar a la forma como evolucione el riesgo. Estos riesgos pueden cambiar el modelo de negocio e ingresos proyectados. Las reglas deberían ser claras y no dejar tantos insertos en concesión. Dice Eduardo Calderón, ¿se podría definir una tarifa mensual de soporte estándar para todos los proponentes con el fin de evitar posibles ventajas significativas para algún proponente? Nos dice Michelle Barrero, la virtualización es válida, pero en el caso del servicio público que presenta más inconvenientes, debe existir la presencialidad y una dependencia de atención al usuario, la cual hoy por hoy no existe, dice esta persona. Orlando Oviedo Herrera dice, buenos días, con relación a la experiencia de registro de trámites, ¿qué se entiende por operador de base de datos? Entonces, yo pienso que con este bloque de preguntas podemos irlas evacuando. Sí. Respecto a la primera, frente a la experiencia técnica habilitante del proponente operador tecnológico, el pliego de condiciones establece la posibilidad de que se vincule como proponente, es decir, si uno de los proponentes tiene esa experiencia, pues la puede acreditar. Si no, tendría la posibilidad de tener como la vinculación a través de un subcontratista con un acuerdo de garantía. Entonces, digamos que el pliego ya está dando esa opción. Frente al análisis de riesgos, pues creo que el indicado es Libardo. ¿Libardo? Sí. El análisis de riesgos en el marco de la contratación estatal se regula por el artículo 4 de la ley 1150, haciendo referencia a los riesgos previsibles. Los riesgos previsibles son esas circunstancias que se pueden evaluar, que por lo tanto hay manera de asignarles una cierta probabilidad con una cierta consecuencia dentro de intervalos razonables. Y hay otro extremo de los riesgos que no puede figurar en ninguna matriz por la naturaleza de estos y son los riesgos imprevisibles. Entonces, efectivamente, en un contrato a 10 años, el grado razonable de evaluación de riesgos lo que permite es visualizar qué podría cambiar, porque recordemos que la definición de riesgo que tenemos en el marco del decreto 1082 son los efectos adversos de distinta magnitud en los objetivos del contrato. Objetivos que van dirigidos a la prestación del servicio y que, por supuesto, involucran también el pago o la forma de remunerar al contratista. Entonces, no vamos a tener nunca análisis de riesgos exhaustivos, exactos y precisos porque es contrario al sentido que pretende ese artículo 4.
Es una invitación a que la administración, en forma proactiva, responsable, diligente, pueda precaver cuáles son esas alteraciones que razonablemente se van a presentar y que, por lo tanto, sean consideradas y asignadas a la parte a la que le corresponda, bien sea al contratista o al contratante. Y recordemos que la mayor parte de los riesgos previsibles pues se involucran en el modelo de negocio, y por eso no es para nada extraño que la mayor parte de riesgos previsibles siempre estén asignados al contratista, y eso debe considerarlo desde el momento en que hace la oferta, aspirando precisamente a que reciba una adjudicación. Complementando eso, porque digamos que desde el punto de vista de los riesgos, ese es el análisis, claramente hay un riesgo relacionado con el cambio regulatorio frente al, digamos, frente a la virtualización o frente a los avances normativos que se generen para poder tener el tema de la virtualización. Entonces, pues digamos, también el pliego lo estamos revisando para ajustar como a esa situación en particular que se presenta frente al objetivo que tiene la Secretaría con ese tema. Con respecto a la pregunta del servicio público que preguntaba el señor Barrero, pues efectivamente sí, los procesos de transporte público no van a ser medidos con el mismo nivel de servicio que para los particulares, pues por un lado porque eso lo estipula de manera diferencial el reglamento, pero además es porque se entiende que frente a los trámites de servicio público se requiere una actuación de la entidad. Entonces es importante precisar esto. Y en último, con respecto al tema de la operación de bases de datos, hay que hablar de que, de que la experiencia en operación tecnológica no solamente habla de bases de datos, hay una construcción de una nueva herramienta y obviamente debe tener experiencia en el desarrollo de soluciones en nube. O sea, un tema aquí muy importante es que los desarrollos hacia adelante que va a tener la concesión no va a ser con servidores en tierra, sino va a ser un servicio de nube. Entonces no solamente es una operación de bases de datos simple como se considera, sino esto es una experiencia ya en temas de prestación de servicio, adicionalmente de que debe comprobarse también experiencia en altos volúmenes transaccionales y concurrencia de usuarios. Entonces, esto es un concepto un poco más amplio, más allá de una operación de bases de datos. Gracias. Bueno, para continuar vamos a dar paso de nuevo a nuestra coordinadora, Ana María Corredor. Disculpame un segundo, complementando las respuestas anteriores, es importante que los asistentes conozcan que en la página, en el landing page de la Secretaría de Movilidad se encuentran publicados todos los documentos de la actual concesión si la quieren consultar. La página es www.movilidadbogotá.gov.co/web/nueva concesión, trámites, servicios, movilidad, para el conocimiento general de todos. Y Ana Carolina, queda pendiente una pregunta de las que hiciste, una que hace el señor Eduardo Calderón sobre la posibilidad de definir una tarifa mensual de soporte. Yo, pues, lo que tendría que decir ante esto es que, por supuesto, estamos abiertos a mirar alternativas, a recibir sugerencias en ese sentido. Desafortunadamente, creo que la manera en la que nos expresa la sugerencia, pues, no es suficientemente completa y clara para poder exactamente el sentido de lo que nos está proponiendo. Le pediríamos entonces que lo posible, pues, o nos complemente la pregunta aquí mismo en el chat, o posteriormente nos mande un escrito, digamos, donde desarrolle un poco más su propuesta, y con muchísimo gusto la estudiamos, y si tiene sentido, pues podríamos incluir una modificación en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para continuar con el orden del día, le damos paso a Ana María Corredor para continuar con el orden que está planteado. Vale, gracias. Dentro del chat solicitó el uso de la palabra Andrés Guillermo Herrera Gómez. Buenos días, doctora Ana María. Yo quiero retomar un comentario sobre la participación mínima en las estructuras plurales, y me parece retomar el tema porque yo entiendo que la importancia de que haya un mínimo es garantizar que hayan unos participantes, que todos los participantes aporten cuando haya una estructura plural.
pero establecer un mínimo de participación puede ser inclusive un poco intrusivo con la autonomía de la voluntad cuando uno está estructurando un negocio. Yo les propongo que que adopten un concepto muy usado en otro tipo de concesiones que se llama el proponente líder o el concesionario o el participante líder, de manera que éste tenga más restricción de su salida de ese vehículo de inversión. Y esto es muy importante y yo les quiero hacer una solicitud muy especial en esto. En la matriz de riesgo publicada hoy hay un riesgo asignado a la Secretaría, específicamente, que es el cambio en la participación accionaria del concesionario. La solución del riesgo es establecer regulación sobre la cesión o participación accionaria. En el reglamento de la concesión y en la minuta del contrato de concesión hoy nos establecen estas reglas, y esto es muy importante a la hora de negociar las participaciones en esas estructuras plurales. Entonces yo sí les pido, por favor, un poco más que en los pliegos definitivos haya claridad sobre esto, porque es un aspecto importante para empezar a negociar la estructura plural con la que los oferentes se van a presentar. Tengo otras inquietudes sobre la fiducia y la estructura financiera del negocio, pero no sé si hacerlas de una vez o espero mejor a las preguntas como generales. Si quiere de una vez. Bueno, frente a la estructura financiera del negocio, veo que en el contrato de fiducia hay una obligación a cargo del concesionario de ceder los derechos patrimoniales del contrato de concesión. No encuentro una razón para esto. Pienso que inclusive esto dificulta el negocio y dificulta el negocio en caso de una terminación anticipada y dificulta la posible financiación del proyecto también, porque digamos que esos derechos económicos del contrato son finalmente como el activo para poder financiarlo. Entonces no entiendo la necesidad de hacer esa cesión cuando todos los documentos del contrato ya establecen la obligación en cabeza del concesionario de canalizar todos los recursos a través del patrimonio autónomo. Segundo, hay reglas de operación del patrimonio autónomo plasmadas en el contrato de fiducia que no son claras todavía, porque entonces se crea un comité fiduciario, no se le atribuyen competencias específicas, no se crean reglas de mayoría y crean una regla bastante llamativa, que es la posibilidad de la entidad como participante del comité fiduciario de vetar decisiones que se tomen al interior de la fiducia. Entonces, a mí me gustaría un poco que nos explicaran el porqué de esta razón y cuál es el alcance de ese derecho de veto, porque de acuerdo a la estructura de subcuentas, por ejemplo, la cuenta proyecto, el ordenador del gasto es exclusivamente el concesionario y no entendemos si ese poder de veto se extiende hasta esa cuenta proyecto. Por ahora, esas serían las preguntas que tengo. Muchísimas gracias. Señores estructuradores, ¿van a hacer alguna intervención? Digamos, este tema de la fiducia lo estamos revisando a fondo. Tiene razón, por ejemplo, en relación con la observación que hace de la participación de la Secretaría de Movilidad en el comité fiduciario. Es un tema que estamos probablemente cambiando completamente. Mi posición particular sobre eso es que la Secretaría debe asistir, por supuesto, y estar interesada, pero, por ejemplo, en relación con el manejo de los recursos de la cuenta proyecto, pues ahí debe haber total autonomía por parte del concesionario. Ese contrato de fiducia, digamos, va a tener todavía algunos ajustes importantes en la versión definitiva, y bienvenidos todos los comentarios puntuales que nos puedan hacer allí sobre eso que se está planteando. No sé, María Catalina, si quieres agregar algo. No, de acuerdo. Incluso sobre el tema del proponente líder, pues igual un tema que nosotros discutimos, ahí hay un punto importante, y es que si uno se enfocara como en poner el proponente líder con el atado a la experiencia del registro de tránsito, estaría, digamos, de alguna forma como obviando que el objetivo de esto es, claro, de acuerdo, los trámites de tránsito pues es el núcleo esencial de este negocio. Sin embargo, pues tiene un núcleo esencial también en la virtualización
y en la atención de los usuarios. Entonces, pues como que ahí nos debatimos un poco como en esa definición, entonces y lo estamos mirando como para poder, pero digamos que tenemos claro el mensaje de que hay que regular un poco mejor eso para que las negociaciones que puedan tener los privados, pues puedan tener, digamos, una fuente clara y cierta en los documentos estructurados. Hay una pregunta en el chat en relación con los coaseguros. Ay, qué pena, qué pena, antes de que, porque se me olvidó y no quiero dejar pasar y no quiero quitarle tiempo a otro más adelante, pero otra cosa de la fiducia y del contrato de concesión, qué pena que los interrumpa así, pero era para que no quedara en el aire, es de verdad mucho cuidado con el tema de solución de controversias y vincular, si ustedes deciden seguir adelante con la participación de la Secretaría de Movilidad en el comité fiduciario, vincular al comité fiduciario de alguna manera en esos pactos de solución de controversia para que los dos contratos no vayan laterales a los lados. Y específicamente, se los voy a decir, en el establecimiento del amigable componedor, que fue la fórmula que ustedes establecieron para el restablecimiento del componente económico del contrato, limitándolo a partir de la etapa de operación. Yo les pido de verdad que ese sea un asunto, yo ya lo hice en las observaciones escritas, pero se los quiero dejar acá en la audiencia, revisen muy bien el esquema que ustedes tienen de solución de controversias, porque me parece que el planteado en la actualidad es un esquema bastante complejo, que no está claro en este momento y que no está diseñado para todas las etapas del contrato. De nuevo me disculpo por interrumpirlos así. Yo quisiera hacer una precisión frente a esa observación, ¿no? Que, digamos, al margen como de la revisión integral del esquema de solución de controversias, digamos que el contrato prevé pues como acudir a la jurisdicción. Sin embargo, para un tema puntual de revisión contractual y del reglamento, que fueron como revisando como la experiencia con la concesión actual, se tendría como un elemento ahí importante. Por eso se plantea como esa cláusula de revisión de parte atada. Una pregunta que te quería hacer era... ¿Perdón? Tendríamos un amigable componedor, pero igual, insisto, lo revisamos. Vale, entonces continuamos con el uso de la palabra del señor Nicolás Muñoz, quien solicitó que inicie su registro. Les recordamos, por favor, a las personas que están participando, tener los micrófonos No, hay un niño ahí, yo apagados. no lo puedo creer, todavía no recibí, no va nadie. Estoy contando a Betty porque no. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Muchísimas gracias por el espacio. Yo tengo una pregunta respecto al anexo 3, el ítem 5.2, requisitos de experiencia técnica habilitante del proponente operador tecnológico. Se solicita como tal al menos un contrato que esté ejecutado en ejecución, en el que se indique pues la experiencia desarrollando soluciones en la nube, interoperabilidades, entre otras. Sin embargo, indica que esa experiencia debe tener relación a la arquitectura en referencia que se presenta. La arquitectura en referencia es una arquitectura muy densa que tiene una gran cantidad de ítems, y es más, no solo está relacionada con infraestructura tecnológica, sino ya también a niveles de aplicación. Quisiera saber, cuando decimos arquitectura en referencia, ¿a qué foco o cuáles son los ítems principales a tener en cuenta para poder tenerlos como aval en las experiencias, dado que al solicitar una experiencia de los contratos, pues vendrá ligada al objeto y a ciertas tareas o trabajos realizados, pero para tener el detalle como se requiere en la arquitectura en referencia, pues es algo muy amplio. Esa sería mi consulta. Muchas gracias. Sí, como lo habíamos mencionado y de pronto para completar más adelante, de pronto si la pregunta está formulada, pues recordar que el operador
será encargado de construcción de nuevas herramientas y obviamente de tener experiencia en desarrollos con respecto a soluciones en nube, además del tema de la administración de la parte de bases de datos. Pero las especificaciones de la ADERE solo aplica para la nueva plataforma pues, que se va a construir. Pues efectivamente lo que estamos buscando es que el operador tecnológico tenga experiencia en el desarrollo de estas soluciones, y lo que se hizo fue especificar qué tipo de experiencia se tendría que certificar, obviamente por el prestador, la entidad a la que se le está prestando el servicio. Pero si esta observación nos llega por escrito, pues la responderemos adecuadamente y de una manera precisa. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con el señor Rodolfo Castillo, quien en el chat indica que, teniendo en cuenta que el concesionario actual ha construido un nombre durante los últimos 10 años, ¿qué propone la SDM? ¿Mantenerlo o el concesionario entrante es autónomo de modificarlo, al igual que los puntos de atención? Adicional, no sé si el señor Rodolfo Castillo quiere hacer alguna otra intervención. Muchas gracias. Creo que estoy aquí a contraluz. Rodolfo Castillo del Grupo ASD. Esa es la pregunta que tengo y tenía otra en referencia, pero la hicimos en las observaciones en SECOP. Vale, muchas gracias. Dentro del chat tenemos también a Didier Rodríguez, otra vez, quien indica sobre fiducia y porcentajes de remuneración del concesionario. Abro el micrófono para el señor Didier Rodríguez. Perfecto, gracias. Ya que estaba tocando el tema de la fiducia, sí es importante, ya que la entidad manifiesta que está abierta, digamos, a escuchar algunas posiciones al respecto, es que, como nosotros lo vemos, se trata de planear o plantear una constitución de una fiducia de una obra pública, donde en efecto el contratista, dijéramos, pone en un fondo de cuenta todos los recursos para que desde la fiducia se disperse, pero aquí esto es un contrato de concesión de servicios que va por cuenta y riesgo del concesionario. Luego, tener la fiducia nos parece perfecto, de hecho es ideal tenerla, pero la injerencia de la entidad, incluso hasta el mismo interventor, respecto de pagar las cuentas, los proveedores, los servicios e incluso las utilidades, mencionan allí en el pliego, como está en el proyecto de pliego, de los integrantes del oferente, excede por completo un poco esa competencia y destruye de tajo la autonomía del concesionario en hacer su trabajo y su eficiencia conforme a la experiencia que presenta. Las fiducias en estos contratos de concesión de servicios y en materia de tránsito, los hay, digamos, en ejemplos por muchas partes en Colombia, manejan generalmente tres cuentas: una cuenta de interventoría, una cuenta del municipio, del concedente, para que su retribución sea llegada, sea consignada allí en la periodicidad que se establezca, y el restante corresponde al recurso que le corresponde participación al privado, y es de esa bolsa de recursos donde el privado ejecuta el contrato y cumple con sus obligaciones, tanto de personal como de equipos, como de proveedores, como eventualmente las utilidades de sus integrantes. Luego, esa limitante de constituirlo en un fondo de cuenta para que desde allí todo se maneje, un fondo proyecto, limita por completo las eficiencias del privado, porque justamente es un contrato a cuenta y riesgo donde yo tengo que prestar un servicio. Si la preocupación de la entidad es que el privado cumpla con sus obligaciones fiscales, laborales, etcétera, pues hay una interventoría y hay una manera de hacer un seguimiento a ello, pero no entrar a ser partícipe de la manera en que el privado dispone de sus recursos, porque justamente la obligación del privado es prestar un servicio y prestarlo en los precisos términos en que está establecido en el contrato. Si existe alguna vulneración a esos términos o una prestación no acorde con ellos, pues existen también los mecanismos de sanción, si se quiere, o los ANS, o eventualmente las multas, pero no entrar a conectar un poco, si se quiere, con la libertad que tiene el concesionario de manejar sus recursos una vez ejecutado el contrato o estando en ejecución. Esa es una claridad que quisiera presentar, porque sí es importante que logren definir ese alcance de la fiducia, la manera en que está constituida. Consideramos que no es una fiducia que corresponda a una prestación de servicios como lo que está, digamos, en este proceso de licitación. Y lo segundo es una inquietud respecto de la fórmula de participación, a que no tenemos
la claridad o no está allí o no la encontramos respecto de ese 50% al que puede aspirar el proponente, con base en que se llega a ese porcentaje máximo de remuneración. Y lo digo porque en el concesionario actual existe esa misma porcentaje de remuneración, pero si uno ve las condiciones del concesionario actual, desde las mismas sedes en que opera y lo que en este proyecto de pliego se establece como posible exigencia, se aumentan tanto las sedes físicas, digamos, cosa que es un contrasentido, pero lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de la parte técnica, pero también eso genera unas inversiones altísimas, genera unos compromisos adicionales de 20 puntos en otras partes de la ciudad que también suponen unos costos elevados, genera también unos nuevos trámites que ya sea total o parcialmente van a ser parte de las actividades del consorcio o del concesionario que se presente al final termine adjudicatario del proyecto y que también le va a generar unos costos adicionales, supone unos temas de virtualización que también tienen unos costos importantes. Luego no entendería uno muy bien cuál es el sustento para poder determinar que esa misma remuneración de un concesionario actual que lleva 14, 15 años ejecutando el contrato con esa misma regla, por unas inversiones a la luz de la entidad planteada en este pliego que son menores, entonces uno no pensaría o no entendería cómo se mantiene ese esquema de remuneración con una cosa adicional, y es que le descuentan el 6%, mientras tanto uno logre virtualizar unos servicios que tampoco está claro el alcance de la virtualización, que lo han manifestado la entidad, ya lo está también revisando. Quisiera también dejar eso sobre la mesa porque sí es importante saber ese sustento para llegar a ese porcentaje. Muchas gracias. Vale, muchas gracias por las observaciones. En relación con lo de la fiducia, como ya mencioné, la intención, pues creo que va en el sentido de lo que manifestaban, y es, no queremos tener injerencia en la manera en la que el concesionario, digamos, maneja sus recursos una vez estos le han sido entregados. Su porcentaje de participación en la remuneración. Sí queremos que todo se maneje a través del patrimonio autónomo, pero no vamos a tener injerencia, digamos, en términos de que los pagos que vaya a hacer el concesionario requieran autorizaciones de la interventoría ni de la secretaría, etcétera. Entonces, hacia allá estamos haciendo la revisión del contrato de fiducia para que eso quede claro. En relación con la segunda pregunta, que tiene que ver con cómo se llegó a definir ese porcentaje de participación, pues lo que le puedo decir es que hemos hecho un trabajo muy detallado por parte del equipo de la Universidad Nacional y el equipo de estructuración financiera, donde hemos pues hecho proyecciones propias sobre por supuesto, los ingresos que se van a generar, la cantidad de trámites que esperamos que se generen, las tarifas que tenemos vigentes y su actualización, las inversiones que hay que hacer para poder ejecutar este contrato, todo ese OPEX que implica pues, el atender las diferentes sedes y los diferentes mecanismos de atención que hay acá, personal, arriendos, pagos de temas de nube, comunicaciones, en fin, todo lo que implica la prestación del servicio. Y es una pura coincidencia que llegáramos a un número igual o similar al que tiene la concesión actual. Pero eso es el resultado de un ejercicio financiero detallado. Entonces, pues, por supuesto, y que involucró también, por supuesto, ese esquema en el que en las primeras fases del contrato se propone digamos, una remuneración un poco menor, ¿no? En la medida en que se va aumentando en la medida en que el concesionario va cumpliendo con las obligaciones de virtualización. Entonces, al final, como digo, es una pura coincidencia que llegáramos al mismo número del 50%, pero es nuestro resultado de la estructuración financiera con unas proyecciones detalladas, con unos números detallados los que conducen a esa conclusión. Perdón, ¿es posible, una pregunta pequeñita relacionada, ¿es posible conocer ese estudio? ¿Lo pueden poner a disposición, digamos, no, en el modelo financiero? No, yo entiendo, pero porque insisto, es llamativo un poco la coincidencia, como me plantea, es solamente esa inquietud. Vale. Pues digamos, en el cuarto de datos hay información que les permite tener idea de lo que ha pasado con la concesión actual en términos de los números de trámites, etcétera, pero usted entiende que aquí hay una asignación de riesgos y que no solamente la herramienta del modelo financiero como tal pues está protegida por la ley, digamos, en términos de la confidencialidad que eso implica, sino pues de alguna manera también todos los insumos de ese modelo, es decir, cuánto estamos estimando nosotros que son los trámites que se van a dar,
cuánto son las inversiones que estamos estimando, pues eso está todo cobijado bajo esa misma idea. Lo que le puedo decir es, por supuesto, que eso responde a un costeo detallado, ¿no? Y que, pues, como digo, al final termina siendo una pura coincidencia que el número sea igual, el mismo 50% que tenemos hoy, pero no creo que podamos suministrar información. Vamos a mirar hasta dónde podemos publicar algunas cosas en el cuarto de datos que puedan ayudar a eso, pero en principio, pues existe, por tratarse de un contrato de concesión, pues está la confidencialidad del modelo financiero. Creo que hay una respuesta que quedó pendiente y que deberíamos pues, cerrar un poco, que es con el tema de la imagen, y es que los asuntos relativos a la imagen del proyecto pues están regulados en el reglamento de la concesión, y esto incluye el uso de nombres, piezas de la concesión y obviamente los emblemas y la imagen corporativa de la Secretaría. Pues digamos, en este momento no se prevé el uso de una imagen del concesionario actual, y las reglas obviamente pues son muy diferentes a las actuales. Muchísimas gracias. Esa era una pregunta que había quedado entre el tintero anteriormente. Gracias. Bueno, dicen que hay observaciones por YouTube. Si quieres, hacemos una lectura de ellas en bloque para que conste en la presente rueda de negocio. Así es, tenemos más preguntas que han llegado a través del chat de YouTube. Pregunta Sandra Rojas. ¿Las pólizas derivadas del contrato se pueden constituir en coaseguro por la aseguradora, teniendo en cuenta los límites de valores asegurados solicitados? También pregunta Andrés Jursen Alzate. Cantidad de usuarios con 2 contratos que cada uno aporte 2.500 usuarios presenciales, o los dos pueden sumar una cantidad igual a la atención virtual, sería igual. Él es de Innata SAS. Orlando Oviedo Herrera dice, nos pone en el chat, un costo importante en el software QTránsito. En la etapa de transición se puede informar los costos que ello representa en la actual concesión. Y él mismo complementa diciendo, ante la posibilidad de aceptar el riesgo de licitación de conducción, esto no desconoce lo planteado antes en la relación de las actividades a realizar, y estas cubren 4 registros o solo quedará un acreditado. Nos dice también que los 26 servicios nuevos deben ser virtualizados desde su inicio o inicialmente personalizados en todos los puntos de atención. Pregunta el Hayek Uldarrico Peña, dice, según esto, los cursos de infractores, ¿cómo se hace si la autorización del Ministerio de Transporte otorga esa licencia solo por acto administrativo a la Secretaría Distrital de Movilidad y el nuevo consorcio? ¿Cómo quedaría? Nos chatea también Antonio García. Dice, apoyamos el comentario de la firma JDA en cuanto a si se llega a lograr una remuneración del 50% que indica, pero esta rodea de riesgos inciertos indicativos que muestran un ingreso inferior. Y Orlando Oviedo complementa la pregunta, dice, la pregunta de base de datos no se refiere a futuro en la nueva concesión, sino en cuanto a la experiencia a acreditar. ¿Qué se entiende por operador de base de datos para acreditar su cumplimiento? Esas son las preguntas que nos han llegado y los comentarios a través de nuestro chat de YouTube. Sí, esas preguntas estarían ya un poco más pues, específicas. Digamos que el tiempo que habíamos estimado para esto era hasta las 11:30 para este ejercicio. Entonces, digamos, nos comprometemos a contestar estas preguntas y también, digamos, a las que ya hemos dado respuesta verbalmente, para que quede todo, digamos, condensado como parte de este proceso previo a la expedición de los documentos definitivos. No sé, Ana María, pues creo que cuál sería como para ir cerrando esta sesión. En efecto, el tiempo dispuesto para la audiencia era hasta las 11:30 de la mañana. Igual se le informa a los
participantes que todas las observaciones, si bien ya venció el término de hacerlas a través de la plataforma SECOP2, viene un nuevo tiempo que es cuando se publiquen los definitivos. Igual se abrió este espacio, todas las preguntas que hagan serán respondidas. Yo creo que podríamos ir cerrando. Se dio el uso de la palabra a todos los que solicitaron en el chat. Unos estaban pidiendo repetir, sin embargo, por el tiempo destinado para la presente audiencia, pues no es posible. Y pues que la constancia de las observaciones efectuadas a través de la plataforma YouTube. A todos, pues muchas gracias por su asistencia. Para su información, la entidad se encuentra trabajando en las respuestas a observaciones, que fueron más de 358 observaciones, y haciendo las modificaciones y las aclaraciones pertinentes en los documentos definitivos. No sé por parte de los estructuradores si tengan alguna cosa adicional, Ana, para hacer el cierre de la presente rueda de negocios. No, Ana María, muchas gracias por el espacio. Creo que ha sido súper enriquecedor pues, conocer de primera mano más observaciones. Creo que se trataron temas de fondo y pues nada, esperar como de pronto otra oportunidad como estas, tal vez cuando se publique el pliego de condiciones definitivo, como para tratar de tener ya sobre mayor certeza pues lo que tengamos para responder. Bueno, espérame, Ana, si hay un tema que nos hacen aquí relación en el chat, y es que dentro de los ejes temáticos estaba la responsabilidad de los aspectos de digitalización. No sé, estructuradores, si abrimos el espacio o lo atendemos de manera muy rápida. No, como lo contestamos, digamos, al margen de esa discusión con el concesionario actual o respecto a las obligaciones del concesionario actual, lo que mencionamos es que ese tema en particular va a ser objeto como de una precisión general dentro de los nuevos documentos que se van a publicar. Entonces, digamos que a partir de esa nueva estructuración, pues tendríamos como el espacio para hacer las preguntas. No sé, ahí Alejandro, Carlos, si me complementan. Sí, de acuerdo. Con este tema de la digitalización creo que es específico y lo deberíamos contestar, digamos, por escrito frente a la observación que además ya recibimos. Gracias. Sí, pero lo que está claro, Carlos, y todos es pues, que vamos a hacer un cambio importante en el alcance mismo de la obligación que estábamos pensando incluir y en el esquema de remuneración, etcétera. Es decir, todo eso que habíamos planteado inicialmente se está reevaluando y va a sufrir un alcance muy importante y tal vez por eso no tiene mucho sentido detenerse aquí a discutir lo que estaba publicado en los prepliegos, porque pues ese esquema no se va a mantener, digamos. Vale, entonces de esta manera terminamos. Ana, si quieres hagamos el cierre del presente rueda de negocios. Claro que sí, agradecemos a todas las personas que participaron en esta tercera rueda de negocios. Agradecemos a los delegados de la Veeduría Distrital, la Contraloría, la Personería y Procuraduría. Asimismo, a los representantes del cuerpo diplomático que nos acompañaron hoy y los representantes de empresas nacionales e internacionales que estuvieron presentes en esta transmisión. Les informamos que toda la información sobre la concesión de trámites y servicios está publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Bogotá. Asimismo, como la información se encuentra publicada en la plataforma de SECOP. Esta transmisión que hicimos hoy a través del canal de YouTube va a quedar también disponible a través del canal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día. Feliz tarde para ustedes. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.